Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, queridos hermanos. Y hoy nos toca una nueva la sura número 94 del Sagrado Corán, sura Al-Inshirah, el sosiego. Y vamos a comenzar diciendo que es una sura que, muy bien, ahí la vemos en pantalla, tiene 8 aleyas, cuenta con 8 aleyas, y es una sura que tiene gran mérito. Es una sura mequinense, y acerca del contenido, esta sura fue revelada luego de la sura Ad-Duha. Incluso si nosotros quisiéramos leer esta sura durante el rezo, en el salat, debemos leer las dos suras juntas. Es una de estas suras que se deben leer juntas. Y bueno, afirmando su contenido en esta versión, es decir, hace una afirmación de Surat Al-Duha también, y en ellas se mencionan las mercedes que Dios otorgó al profeta del Islam, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bien, las dos suras exponen tres grandes mercedes. La primera son las materiales, las espirituales, en general, es decir, las dos aleyas, tomando las dos suras, perdón, tomando a Suratul Duha y Suratul Inshirah juntas, habla de estas mercedes otorgadas por Dios al profeta. Y en el caso de esta sura, muestra las digamos, mercedes espirituales que ha recibido el profeta. Entonces podemos decir que las suras, y esta sura en especial, va a girar alrededor de 3 ejes. El primero es las 3 gracias divinas. El segundo es la albricia del profeta, de que un futuro mejor va a venir, en donde va a poder difundir el Islam sin la preocupación de los obstáculos que ponían los enemigos. Y 3, el sometimiento a un único Dios y el estímulo a la adoración y al ruego, a la súplica. Los hadices dicen que ambas suras han sido consideradas una sola. Algunos sabios de la escuela suní también sostienen esta idea. De cualquier manera, esta cercana relación que existe entre el contenido de ambas no se pone en tela de juicio. Una idea similar existe con la sura Al-Fil y Surat Quraysh, que ya las hemos visto y hemos dicho que ambas suras también deben leerse juntas en el rezo, que se consideran una sura. Es decir, cuando decimos que se consideran una sura, son 2 suras, no nos confundamos, pero que el contenido es como si fueran una sola. Es una continuación una de otra. Muy bien. Lo que es sabido es que esta sura fue revelada en la Meca. Algunos piensan o tienen esta versión de que fue revelada en Medina, porque afirman que la fama que tiene el profeta fue, digamos, donde la obtuvo fue en Medina, pero sin embargo, la mayoría de los exégetas consideran que es una sura revelada en la Meca. Y también sabemos que el profeta tenía su renombre en la Meca, era una persona famosa entre los mequinenses y muy respetada también, incluso antes de recibir el mensaje del Islam. De acuerdo a la recompensa y el mérito de la lectura de esta sura, el noble profeta del Islam, el profeta Muhammad dijo: quien la recita recibirá la misma recompensa de quien vio a Muhammad triste y afligido y lo alegró. Es decir, de quien alegra. Y el contenido
de la misma es el siguiente. Dice, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Alam nashrah laka sadrak. Comienza con una pregunta. ¿Acaso no te hemos sosegado el pecho, no te hemos tranquilizado el pecho? ¿O no hemos abierto tu pecho? Ahora vamos a ver este vocablo nashrah, qué significa. Pero es ese sosiego, ampliar, extender. ¿Vieron cuando el pecho está amplio, cuando la persona está tranquila, cuando puede respirar sin problemas, cuando por ejemplo tenemos un problema muy grande y lo solucionamos? ¿Vieron que es como que el pecho se ensancha, se abre? Entonces aquí pregunta, ¿acaso no te hemos ensanchado el pecho? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, y hemos descargado tu fardo, tu carga, te hemos liberado de tu carga. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, y enaltecimos tu reputación, que agobiaba tu espalda, y ahora, muy bien. ¿Qué pesaba sobre tu espalda? Muy bien, hace la pregunta. Esperen que no veo acá bien. Acá está. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, y enaltecimos tu recuerdo, tu reputación. Muy bien. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, pues ciertamente, en verdad, junto con la dificultad, está la facilidad. Otra vez, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, hace un énfasis, en verdad que junto a la dificultad está la facilidad. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, así pues, cuando hayas acabado tus obligaciones, esfuérzate en la adoración. Muy bien. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, e interpela directamente con tu Señor o hacia ti. Muy bien. Entonces, vamos a aleya por aleya. Vamos a ver la primera. Aquí dice que las aleyas muestran el cariño y el amor extraordinario de parte de Dios al noble profeta. La primera aleya señala la más importante de las mercedes divinas, es decir, que Dios le dio el sosiego, la tranquilidad y la amplitud en el pecho del profeta. Muy bien. Alam nashrah laka sadrak, ¿acaso no hemos sosegado tu pecho? Este vocablo nashrah viene de la raíz shar y significa literalmente, según los estudiosos de la lengua árabe, ampliar o extender o estirar un trozo de carne, o hacer de un trozo de hueso cortes que lo afinen. Según Rageb, en el libro El Mufradat, pero esta expresión sharh sadr significa ampliar el pecho, ¿sí? Mediante el sosiego divino, mediante la luz divina. Es cuando la persona está bien con Dios, cuando la persona sabe que está Dios respaldándolo, entonces siente ese apoyo que, como dijimos antes, le amplía el pecho, siente una tranquilidad. No cabe lugar a dudas que Sharh Sadr es algo metafórico, y en realidad significa engrandecer el alma y el espíritu del profeta, darle esta paz y este sosiego al espíritu del profeta. Este engrandecimiento puede tener un extenso contenido y abarcar la gran conciencia del profeta, alayhi salatu wassalam, como así también la amplitud, la tolerancia y la resistencia frente a los caprichos e impertinencias de los enemigos. Tenemos un ejemplo en el profeta Moisés, Musa alayhi salam, pues cuando se le encomendó la misión de hablar con Faraón y presentarse ante Faraón, sabemos, tiene esta súplica que hace,
Dios le ordena que vaya hacia el faraón, y él dice, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Oh Señor, ensancha mi pecho, dilata mi pecho, y facilítame mi orden, mi asunto, mi tarea. Entonces, también vemos cómo Moisés hacía esta súplica, de tener esta amplitud en el pecho para poder enfrentar a los enemigos, en este caso el faraón. Y también nosotros podemos hacer esta súplica que hizo Moisés. Muy linda. Muy bien. Y así habla Dios al profeta con otra cita en el Corán que dice, persevera, oh mensajero de Dios, hasta el día del juicio, y no seas como el engullido por la ballena, Jonás, cuando angustiado nos imploró. Entonces, de esta forma también podemos ver que entre los profetas hay niveles, y que el profeta Muhammad, que ha pasado cosas aún más difíciles de afrontar que el mismo profeta Jonás, tenía este soporte, tenía esta fuerza para poder soportar. Muy bien. Sharh al-Sadr es en realidad el antónimo, o lo contrario, Adib Sadr, que significa encoger el pecho. En la ley 97 de las suras 15 dice, bien sabemos que tu corazón se encoge. Y Adib Sadr, o sea, quiere decir se angustia por lo que te dicen. Obviamente que ningún líder puede hacer frente a las dificultades si no goza de un pecho dilatado. En particular, aquella misión es superior a la del resto de los profetas. Entonces, el profeta, con todos los enemigos, con todas las dificultades, con todas las faltas de respeto que hacían con él, con enemigos en su propia tribu, enemigos como sus propios vecinos, enemigos como los poderosos de Quraysh, los hipócritas, que algunos incluso, hoy que justamente estamos en el martirio del profeta Muhammad del Imam Hassan, vamos también a dar nuestras condolencias al imam de la época y a todos los creyentes y las creyentes. Sabemos que el profeta fue martirizado también por personas que estaban cerca de él. Entonces, todo eso realmente, para soportarlo, para aguantarlo, para poder afrontarlo, hay que tener un pecho dilatado, un pecho amplio, un respaldo de parte de Allah, una luz divina que emane del pecho de la persona. Acá en Argentina tenemos una expresión que se dice poner el pecho, quiere decir afrontar las cosas, ¿no? Entonces, un poco también tiene ese significado. Muy bien. Entonces, este fue un regalo por parte de Dios, esta, digamos, esta fortaleza para que el profeta no se angustie, fue un regalo verdaderamente de parte de Dios, y el mismo profeta de Dios dijo que le he hecho un pedido a Dios y hubiese sido mejor que no lo hubiera hecho. Entonces, el hadith viene así. El profeta dijo, Dios mío, a algunos de los profetas que me precedieron les sometiste el viento, otros revivieron a los muertos. Dice, ¿qué hay respecto de mí? Y Dios contestó, ¿acaso no te hallé huérfano y te amparé? Sí, respondió el profeta. ¿Y no estabas extraviado y te encaminé? Sí, Dios mío, volví a responder. ¿Y no dilaté tu pecho y te descargué el fardo? Y el profeta respondió que sí. Entonces, esto demuestra que la gracia de este Sharh al-Sadr, del que estamos hablando, es superior a los milagros de otros profetas. Entonces, el profeta, para decirlo de forma más sencilla, hablando con Dios, haciendo la súplica, le dice que a otros profetas les ha dado estos milagros tan grandes, como revivir a los muertos, por ejemplo. ¿Y para mí qué hay? Entonces Dios le responde,
te amplía el pecho, como algo que es muy superior a lo anterior. Entonces, demuestra entonces esto, que el Shaf al-Sadr es algo superior a los milagros de otros profetas. Muy bien. Algunos exégetas mantienen la idea de que Sharh al-Sadr señala un suceso que tuvo lugar durante la infancia del profeta. Hay una historia que se cuenta mucho, esta historia, cuando unos ángeles abrieron su pecho, extrajeron su corazón y lo purificaron colmándolo de ciencia, sabiduría, amor y misericordia. Naturalmente, el hadiz no alude a un corazón material, sino que se refiere a los auxilios espirituales que Dios brindó al profeta. La fuerza de voluntad del mismo y la purificación de todas las faltas morales, tentaciones satánicas, etc. Y no existen pruebas de que la ley señale este suceso en particular, ya que su contenido es muy vasto y posiblemente este relato sea una de sus aplicaciones. Por último, agregamos que si bien el enviado de Dios luchó contra las dificultades de la profecía y cumplió con sus responsabilidades en este camino, se debió a este Sharh al-Sadr. Tenemos que aclarar que el profeta alayhi salatu wassalamu ala alih es el mejor de la creación, es el modelo creado por Dios, es la primera creación de Dios, la esencia del profeta. Y que el profeta realmente ha hecho un gran sacrificio cuando es puesto entre nosotros en la tierra como un humano limitado, cuando él venía de la perfección absoluta, de ser la mejor creación de Dios y la primera creación de Dios, por lo cual el profeta no necesitaba que purifiquen su corazón. Este Sharh al-Sadr no es algo que es necesario para mejorar la situación del profeta, tanto espiritual como de valentía. No nos confundamos. Es un regalo de Dios y por eso es más grande que los milagros de los otros profetas. Es un regalo de Dios al profeta, porque es el único, digamos, que puede tener ese respaldo, porque es el único que puede cargar con el Corán, es decir, recibir la revelación del Corán, cargar con la misión de difundir el Islam y difundir el Corán. Y ningún otro profeta podía estar en su lugar por el grado de perfección. Entonces no es que el profeta, porque en esta historia que se cuenta mucho, y sobre todo entre nuestros hermanos de la escuela sunnita, de que bueno, vinieron los ángeles y sacaron algo negro del corazón del profeta. En realidad son formas metafóricas de decir que Dios lo, digamos, lo resguardó y le amplió el pecho, es decir, le dio confianza, pero no es que el corazón del profeta, ya sea un corazón físico o espiritual, tenía algo negro, un punto negro, algo que había que limpiar o que purificar. No, el profeta era puro desde su origen. Y también era profeta desde su origen, antes de recibir la revelación y antes de recibir al ángel Gabriel. Él comienza su misión profética cuando recibe al ángel Gabriel. Pero él ya era el profeta Muhammad antes de que exista Adán. Nosotros no nos confundamos con eso. Bueno, muy bien. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Y descargamos tu fardo que agobian tu espalda. La palabra with significa pesadez. Wazir, el ministro, deriva de esta misma raíz. Se utiliza este vocablo ya que un ministro debe soportar las pesadas cargas de un gobierno. Se denomina wizr también a los pecados, puesto que constituyen una carga pesada para los hombros de los pecadores. En cuanto al término anqada, de la raíz naqd, significa desatar el nudo de una soga o separar las diferentes partes de un edificio. Se llama intiqad, por ejemplo,
al bullicio que provoca una demolición o el ruido que hacen las costillas en la parte dorsal cuando llevamos una pesada carga. Este vocablo también expresa la ruptura de un convenio. Dice la aleya, y descargamos tu fardo que agobiaba tu espalda. ¿Qué tipo de carga es esta? La aleya indica que la carga vendría a ser las dificultades de la profecía, la exhortación al monoteísmo, la unicidad, es decir, enseñar todo esto, la erradicación de los efectos de la corrupción, sobre todo en el ambiente en el que vivía el profeta, que era un ambiente muy lujurioso, de muchos pecados. No solamente el profeta del Islam debe enfrentar semejantes dificultades, ya que todos los profetas en realidad han pasado por circunstancias parecidas. No obstante, las circunstancias y el medio ambiente que reinaba en la época del profeta Muhammad era más difícil y más pesado que otras épocas. Por eso insistimos en esto, que la misión del profeta Muhammad, al igual que el libro que recibió el profeta Muhammad, estaban acordes al profeta Muhammad. El profeta Muhammad era perfección por donde se lo mire. Era lo más alto, es el señor de los mensajeros guiados. Es el intercesor de todas las comunidades. El día del juicio sabemos también, hay muchas narraciones que hablan de que cada profeta tendrá su comunidad detrás, pero el profeta del Islam va a estar en un lugar llamado el Maqam al-Mahmud. Y el Maqam al-Mahmud es un lugar exclusivo para el profeta, en donde Dios le va a dar la posibilidad al profeta, y solo al profeta, de interceder por quien el mismo profeta quiere. Entonces va a decir, a ver, ¿a quién vas a hacer entrar al paraíso? Y a Muhammad. Y el profeta va a nombrar una por una a las personas hasta que va a terminar de nombrarlas. Entonces Dios le dice, bueno, es que ya está satisfecho ya Muhammad, y el profeta asiente y todas esas personas van a entrar al paraíso. Este lugar, este Maqam el-Mahmud, este lugar privilegiado para el profeta Muhammad, es un lugar que le corresponde justamente por el nivel espiritual que tiene en la creación. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver otras versiones del significado de la palabra wizr. Dice, la pesada carga del mensaje en los inicios de la revelación, el extravío, impertinencia y enemistad de los inicuos, las extremas molestias y perturbaciones de los incrédulos, el dolor causado por el fallecimiento de Abu Talib, el tío del profeta, y de Jadilla, en estos 3 años que fueron de dolor para el profeta. Algunos otros atribuyen la ley a la infalibilidad y pureza del profeta Muhammad, concluyendo, decimos que la primera interpretación es la más acertada y que el resto de ellas pueden ser consideradas también ramas de esta perfección, digamos, de esta interpretación, digamos, más completa, o un desarrollo de estas. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, y enaltecimos tu reputación. Esta es la última de ellas que vamos a ver por hoy. Entonces, el nombre del profeta Muhammad ﷺ se difundió y se divulgó tanto como el nombre del Islam y tanto como el mismo Sagrado Corán. Incluso, como dice aquí el exégeta, el mismo Adán, el mismo llamado a la oración, repite cuántas veces por día en los altoparlantes, en todo el mundo islámico, el nombre del profeta Muhammad. Y hoy sabemos que el nombre que más se utiliza en el mundo es el nombre de Muhammad. Entonces el profeta ﷺ dijo sobre la interpretación de esta ley: me anunció el ángel Gabriel que Dios Altísimo dijo, cuando se mencione mi nombre, que se mencione el suyo, el de Muhammad. Y esto es la prueba de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Entonces siempre que se nombra el nombre de Allah, viene el nombre del profeta Muhammad también. Y en lo que sigue se plantea un interrogante.
¿Por qué la sura fue revelada en la Meca, mientras que la expansión del Islam, la solución de los obstáculos del profeta, la descarga del fardo y la elevación de su nombre, se dio en Medina? Sabemos, los musulmanes cuando, después del Hijra, cuando de Meca se van a Medina, prácticamente van huyendo del maltrato, de la humillación, y cuando vuelven a entrar en Medina, vuelven de a miles y con tanto poder, que los mismos Qurayshíes, los poderosos del Quraysh, no quisieran enfrentarse, y la toma de la Meca fue con tanta gloria que no hubo que derramar una sola gota de sangre. ¿Por qué? Porque ya los musulmanes estaban en un, digamos, en un nivel muy alto, superior a la gente de Quraysh, a los soldados de Quraysh, y no podían hacer nada, por el número, por la calidad de la gente que tenían. Entonces, verdaderamente todo eso se construye en Medina. Sin embargo, esta es una sura mequinense. Entonces, para responder esto, algunos dicen que la sura anuncia lo que sucedería más adelante, que esto fue una albricia al profeta. Entonces, con esta misma, digamos, albricia, lo que se eliminó fue la angustia y la tristeza del profeta del Islam. Y lo real es que una parte de estas cuestiones fueron cristalizadas en la Meca, sobre todo en los últimos de los años que duró la convocatoria o la misión profética. La fe entonces se arraigó en los corazones de un gran grupo de gente, los problemas poco a poco se fueron disminuyendo, y el nombre del profeta se divulgó por todas partes, y el terreno quedó preparado para los grandes tiempos del futuro. Hasan ibn Thabit, un conocido poeta de la época del profeta, y elogió al profeta con algunos versos. Uno de ellos dice: Dios unió a su propio nombre, el nombre del profeta, cuando el muezzin dice Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Es decir, que de la raíz del propio nombre extrajo el nombre de su profeta a fin de que fuera venerado. Muy bien. Y como dijimos antes, el mismo profeta, digamos, tiene este lugar, el Maqam el-Mahmud, y el profeta también se llama Muhammad, y Mahmud sabemos que es uno de los nombres de Dios también. Y bueno, en esta parte el Corán le da una gran importancia al profeta, y una albricia que da una esperanza al profeta. Imagínense el profeta tan maltratado, humillado, no humillado él, sino que lo intentaban humillar, y recibe esta fuerza, estas palabras, en donde Dios le anuncia que lo va a apoyar, y que además de ampliarle el pecho, le va a dar el éxito, le va a dar la fama y todo lo que los enemigos no querían. Por eso, nosotros mismos en nuestra vida tenemos que siempre imitar al profeta. Y tenemos que saber que muchas cosas, en pequeña medida, igual que como le pasaban al profeta, nos pueden pasar a nosotros, pero que no hay que olvidarse que la solución a todos los problemas siempre está en apoyarse en Dios, en hacer las cosas como Dios quiere, en que Dios esté contento con lo que nosotros realizamos, y hacer las cosas que a Dios lo ponen contento. Buenas noches. Y entonces esa es la solución para absolutamente todos los problemas, y eso es lo que nos va a dar a nosotros también una paz interior, y nos va a ensanchar el pecho. El saber que lo que nosotros hagamos en la vida, si lo hacemos acorde a lo que Dios quiere, que Dios está contento con nuestro obrar, entonces nosotros vamos a tener también, inshallah, la facilidad después de la dificultad,
y Dios va a querer para nosotros lo fácil y no lo difícil. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inshallah, en la próxima clase vamos a completar las aleyas de esta sura. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Muchísimas gracias, Sheikh. Jazakallah khair, inshallah. Que tengan éxito y bueno, la Assalamu próxima clase ya alaikum. terminamos. Wa alaikum assalam wa Inshallah. rahmatullah. Inshallah. Assalamu alaikum.